Bienvenidos al orden del ser. En este audio continuamos con la lectura de la Suma contra los Gentiles haciendo una selección de los pasajes más relevantes del cuarto libro. Empezamos. Capítulo 1. Proemio. He aquí que esto que se ha dicho es una parte de sus caminos, y si apenas hemos oído una pequeña gota de lo que de él se puede decir, ¿quién podrá comprender el trueno de su grandeza? Job 26, 14. El entendimiento humano, que saca de las cosas sensibles la ciencia que le es connatural, no puede por sí mismo llegar a comprender la sustancia divina en sí misma, la cual trasciende sin proporción todos los seres sensibles y aun todos los otros seres. Pero como quiera que el bien perfecto del hombre consiste en que conozca de algún modo a Dios, para que no parezca que una tan noble criatura existe totalmente en vano desde el momento en que no puede alcanzar su propio fin, se le proporciona al hombre un camino por el cual pueda remontarse hasta el conocimiento de Dios, es a saber, que como todas las perfecciones de las cosas descienden con cierto orden de Dios, vértice supremo de las cosas, así el hombre, comenzando por los seres inferiores y ascendiendo gradualmente, pude llegar hasta el conocimiento de Dios, pues también en los movimientos corporales es uno mismo el camino por el que se baja y se sube, siendo distinto por la razón del principio y del fin. Ahora bien, la razón por la cual este descenso de las perfecciones arranca de Dios es doble. Una por parte del primer origen de las cosas, ya que la sabiduría divina, a fin de que hubiera perfección en las cosas, las produjo ordenadamente, de suerte que la totalidad de las criaturas resultara de lo más alto y de lo anda bajo de las cosas. La otra razón procede de las mismas cosas. Pues como sea verdad que las causas son más nobles que los efectos, los primeros seres creados desmerecen ciertamente de la primera causa, que es Dios, los cuales, sin embargo, son superiores a sus efectos, y así sucesivamente hasta llegar a lo último de las cosas. Y como en Dios, vértice supremo de las cosas, se encuentra la unidad más perfecta, y como cada cosa, cuanto es más una, tanto es más eficaz y más digna, se sigue que cuanto las cosas se alejan más del primer principio, tanto mayor diversidad y variedad se encuentra en ellas. Resulta, por lo tanto, que el proceso de la emanación que deriva de Dios se unifica en el mismo principio, pero se multiplica según las cosas más inferiores en las cuales termina. Y así, según la diversidad de las cosas, aparece la diversidad de los caminos, ya que, arrancando de un solo principio, se dirigen a diversos términos. De ahí que por estos caminos pueda nuestro entendimiento subir hasta el conocimiento de Dios, pero, a causa de la debilidad de nuestro entendimiento, ni aun estos caminos podemos conocer perfectamente. Pues, como los sentidos, de donde comienza nuestro conocimiento, versan acerca de los accidentes exteriores, que son sensibles de por sí, como el color y el olor, y otros semejantes, el entendimiento, por medio de estos accidentes exteriores, apenas puede llegar al conocimiento perfecto de la naturaleza inferior, aun tratándose de aquellas cosas cuyos accidentes comprende perfectamente por los sentidos. Mucho menos, pues, podrá llegar a comprender las naturalezas de aquellas cosas de las cuales percibimos pocos accidentes por los sentidos. Y todavía menos, las de aquellos seres cuyos accidentes no pueden percibirse por los sentidos, aun cuando se les pueda rastrear por ciertos efectos deficientes. Pero, aun cuando las mismas naturalezas de las cosas nos fueran conocidas, con todo, solo muy débilmente puede sernos conocido el orden de las mismas, según el cual, por la providencia divina y por mutuo influjo, se disponen y dirigen al fin, pues es cierto que no alcanzamos a conocer la razón de la providencia divina. Luego, si los mismos caminos son conocidos por nosotros imperfectamente, ¿cómo podremos por su medio llegar a conocer perfectamente el principio de estos mismos caminos? El cual, como sobrepasa dichos caminos fuera de toda proporción, se puede afirmar que, aun cuando conociéramos perfectamente esos mismos caminos, con todo, no llegaríamos a obtener un conocimiento perfecto de su principio. Por ser tan débil el conocimiento de Dios que, siguiendo dichos caminos, podía alcanzar el hombre por cierta manera de intuición intelectual, Dios, en un exceso de su bondad y a fin de que fuese más firme el conocimiento del hombre respecto de Dios, reveló a los hombres algunas cosas de sí mismo que sobrepasan el entendimiento humano. Y en esta revelación, hecha en conformidad con la naturaleza del hombre, se guarda cierto orden, de suerte que, poco a poco, de lo imperfecto llega a lo perfecto, como ocurre en las demás cosas variables. Así, pues, primeramente se le revelan al hombre estas cosas, de manera que no sean entendidas, sino solamente creídas, dando fe a lo que se ha oído, porque el entendimiento humano, según el estado presente en que está relacionado con lo sensible, de ningún modo puede elevarse hasta contemplar las cosas que sobrepasan todas las proporciones de los sentidos. Pero, cuando se vea libre de la dependencia de lo sensible,
entonces será sublimado a contemplar las cosas de la revelación. Por lo tanto, el conocimiento del hombre acerca de las cosas divinas es triple. El primero de los cuales se obtiene cuando el hombre, con la luz natural de la razón, por medio de las criaturas se remonta hasta el conocimiento de Dios. El segundo se logra cuando la verdad divina, que sobrepasa el entendimiento humano, desciende hasta nosotros por modo de revelación, no para que la veamos como objeto de una demostración, sino para que la creamos al proponérsenos por revelación. El tercero ocurrirá cuando la mente humana sea elevada a contemplar perfectamente las cosas que han sido reveladas. Job insinúa este triple conocimiento en las palabras propuestas. Pues al decir, y aquí que esto que se ha dicho es una parte de sus caminos, se refiere a aquel conocimiento con el cual nuestro entendimiento llega a conocer a Dios por los caminos de las criaturas. Y porque estos caminos los conocemos imperfectamente, añadió con razón, es una parte. Pues, según dice el apóstol, conocemos en parte. Lo que dice después, y si apenas hemos oído una pequeña gota de lo que de él se puede decir, pertenece al segundo conocimiento, según el cual las cosas divinas nos son reveladas por modo de locución para que las creamos, pues la fe, como se dice a los romanos, proviene del oído, y el oído es informado por la palabra de Dios, de la cual se dice a sí mismo en San Juan, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así, pues, como la verdad revelada acerca de las cosas divinas se nos propone no para verla, sino para creerla, dice muy justamente, hemos oído. Y como este conocimiento imperfecto emana de aquel conocimiento perfecto con que la verdad divina se contempla en sí misma, cuando nos es revelada por Dios mediando los ángeles, que ven la faz del Padre, acertadamente la denomina gota. De ahí que en Joel se dice, en aquel día los montes gotearán mosto. Siendo así que no se nos revelan todos los misterios que los ángeles y los otros bienaventurados conocen en la visión de la verdad primera, sino algunos pocos, con toda precisión añade, pequeña. Pues se dice en el Eclesiástico, ¿quién le engrandecerá como él es desde el principio? Muchas cosas están ocultas mayores que estas, pues de sus obras vemos pocas. Y el Señor dice a sus discípulos, muchas cosas tengo para deciros, pero ahora no podéis haceros cargo de ellas. Es más, estas pocas cosas que nos son reveladas se nos proponen bajo ciertas semejanzas y paliativos de palabras, a fin de que solos los estudiosos alcancen a comprenderlas de alguna manera, y los otros las veneren como ocultas y misteriosas, y los incrédulos no puedan profanarlas. Por esto dice el apóstol, ahora vemos por un espejo y oscuramente. Por lo tanto, justamente añade, apenas, para dar a entender la dificultad. Lo que dice a continuación, ¿quién podrá comprender el trueno de su grandeza? Se refiere al tercer conocimiento, con el cual la verdad primera será conocida no por fe, sino por visión, pues le veremos como es, según la primera de San Juan. Por esto dice, comprender. No será solo un poco lo que se percibirá de los misterios divinos, antes será vista la misma majestad de Dios y la perfección de todos los bienes, por esto dijo el Señor a Moisés, yo te mostraré todo lo bueno. De ahí que diga, de su grandeza. Y pues la verdad no será propuesta al hombre encubierta con algunos velos, sino enteramente manifiesta, según dice el Señor a sus discípulos, llega la hora cuando ya no os hablaré en parábolas, antes os hablaré claramente de mi Padre. Ahora bien, las palabras que anteceden convienen a nuestro propósito, pues en los libros precedentes se ha hablado de las cosas divinas, en cuanto que la razón natural puede alcanzar el conocimiento de estas cosas divinas por medio de las criaturas, si bien esto se logra de modo imperfecto y dentro de la posibilidad del propio ingenio, de suerte que podemos repetir con Job, y aquí que esto que se ha dicho es una parte de sus caminos. Resta, por lo tanto, tratar de aquellas cosas que nos han sido reveladas por Dios para que las creamos, y que exceden el entendimiento humano. Cómo hayamos de proceder acerca de estas cosas nos lo enseñan las palabras indicadas. Como quiera que apenas hayamos oído estas verdades en los discursos de la Sagrada Escritura, a modo de pequeña gota que desciende hasta nosotros, y por otra parte nadie en el estado de la vida presente puede comprender el trueno de su grandeza, se impone observar el siguiente método, a saber, que tomemos como principios las verdades contenidas en los textos de la Sagrada Escritura, y nos esforcemos por esclarecer y conocer de alguna manera las verdades que en tales textos se ocultan, defendiéndolas, además, de la profanación de los infieles. Muy lejos de presumir que podamos lograr un conocimiento perfecto de estas verdades, las iremos probando, no por la razón natural, sino por la autoridad de la Sagrada Escritura. Con todo, hemos de demostrar que no son opuestas a la razón natural, y así las defenderemos de la impugnación de los infieles. Este método ya se señaló previamente desde el principio de la obra.
siendo así que la razón natural se remonta hasta el conocimiento de Dios por medio de las criaturas, y, por otra parte, el conocimiento de la fe desciende de Dios hasta nosotros por medio de la revelación divina. Resulta que el camino de subida y bajada es el mismo. Conviene, por lo tanto, que en el estudio de las verdades que creemos por exceder las fuerzas de la razón, sigamos el camino que hemos recorrido en los libros precedentes al tratar de las verdades que la razón puede investigar acerca de Dios. Según esto, primero se tratarán las verdades que sobrepasan a la razón y se proponen a nuestra fe acerca del mismo Dios, como es la confesión de la Trinidad. En segundo lugar hablaremos de lo que Dios ha hecho y excede nuestra razón, como es la obra de la encarnación y sus consecuencias. En tercer lugar expondremos las cosas que sobre la razón se esperan en el último fin del hombre, como es la resurrección y glorificación de los cuerpos, la eterna bienaventuranza de las almas y lo que con esto se relaciona. Capítulo 2. ¿Qué es la generación, la paternidad, y la filiación en Dios? Poniendo como principio de este estudio el arcano de la divina generación, anticipemos que se deba sostener acerca de ella según la doctrina de la Sagrada Escritura. A continuación, consignemos los argumentos que descubre la infidelidad contra la verdad de la fe, y expuesta la solución de los mismos, habremos conseguido el intento de este estudio. La Sagrada Escritura consigna los nombres de paternidad y de filiación en Dios, al atestiguar que Jesucristo es Hijo de Dios. Cosa que se encuentra con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Porque se dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Con esto comienza Marcos su Evangelio, diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Juan manifiesta frecuentemente lo mismo, el Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. Y también, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Y el apóstol Pablo inserta con frecuencia estas palabras, cuando dice que él ha sido elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, y también al decir, muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por ministerio de los profetas, últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. También se consigna esto, aunque más raramente, en el Antiguo Testamento. Se dice, ¿cuál es su nombre y cómo se llama su Hijo? Lo mismo se dice en un salmo, Yahvé me ha dicho, tú eres mi Hijo, y de nuevo, él me invocará diciendo, tú eres mi Padre. Y aunque algunos quieran cambiar por otro el sentido de estos dos últimos versículos, para que cuando se dice, Yahvé me ha dicho, tú eres mi Hijo, se refiera al mismo David, y cuando se dice, él me invocará diciendo, tú eres mi Padre, se atribuye a Salomón. Sin embargo, las palabras que unen ambos versículos no demuestran de ninguna manera que sea así. Puesto que no se puede atribuir a David lo que se añade, hoy te he engendrado yo, ni lo que sigue, haré de las gentes tu heredad, te daré en posesión los confines de la tierra, porque su reino no se extendió hasta los confines de la tierra, según declara la historia del libro de los Reyes. Tampoco puede competir a Salomón, en modo alguno, lo que sigue, él me invocará diciendo, tú eres mi Padre, ya que se añade, haré subsistir por siempre su descendencia y su trono mientras subsistan los cielos. Por esto se da a entender que, aunque de las palabras citadas unas puedan convenir a David y a Salomón y otras no, sin embargo, se aplican a David y a Salomón como prototipos de otro en quien se cumplan todas estas cosas, según costumbre de la Escritura. Ahora bien, como los nombres de padre y de hijo responden a cierta generación, la Escritura no omitió el nombre tal de generación divina. En efecto, en el Salmo, como se dijo, se lee, hoy te engendré yo. Y en otro lugar, antes de los abismos fui engendrada yo, antes que los collados fui yo concebida, o según otra versión, antes que todos los collados me engendró el Señor. Y en Isaías, ¿acaso yo, que hago parir a otros, no pariré, dice el Señor? Voy a ser estéril yo, que concedo la generación a los demás, dice el Señor Dios. Y aunque pueda decirse que esto hay que referirlo a la multiplicación de los hijos de Israel que volvían de la cautividad a su país, porque se dice antes, Sión ha parido sus hijos, sin embargo, esto no se opone a lo dicho. Porque, cualquiera que sea la interpretación, no obstante, la razón inducida por boca de Dios permanece firme e inalterable, porque, si él da la generación a otros, no ha de ser estéril. Tampoco sería conveniente que quien engendró de verdad a otros, no engendre de veras, sino simbólicamente, pues es preciso que algo se encuentre más perfectamente en la causa que en los causados, según se demostró. Asimismo dice San Juan, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Y otra vez, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos lo ha dado a conocer. También dice Pablo,
cuando introduce de nuevo al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Capítulo 3. El Hijo de Dios es Dios. Hay que advertir que la Sagrada Escritura usa también los nombres ya citados para dar a conocer la creación de las cosas. Así se dice, ¿tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra a las gotas del rocío? ¿De qué seno sale el hielo, y la escarcha del cielo, quién la engendra? Por eso, a fin de que en los nombres de paternidad, filiación y generación no se entendiese únicamente la eficacia de la creación, la autoridad de la Escritura añadió que, al que llamaba hijo y engendrado, no omitiese el llamarle también Dios, para que así dicha generación se conciba como algo más amplio que la creación, porque se dice, al principio era el Verbo, pero el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Y que por el nombre de Verbo se entiende el Hijo, se deja ver por lo que sigue, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Dice también Pablo, apareció la bondad y la humanidad del Salvador, nuestro Dios. Tampoco omitió esto el Antiguo Testamento, llamando Dios a Cristo. Pues se dice en los Salmos, tu trono, Señor, es por los siglos eterno, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amas la justicia y aborreces la iniquidad. Y que esto se refiere a Cristo, se ve por lo que sigue, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría, más que a tus compañeros. También dice Isaías, nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre sus hombros la soberanía y que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Así, pues, nos enseña la Sagrada Escritura que el Hijo de Dios, nacido de Dios, es Dios. Pedro confesó a Jesucristo Hijo de Dios cuando le dijo, tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo. Luego Él es el unigénito y Dios. Capítulo 11. ¿Cómo ha de entenderse la generación en Dios, y lo que se dice en las Escrituras sobre el Hijo de Dios? Ahora debemos tomar como punto de partida que en las cosas hay diversos modos de emanación, correspondientes a la diversidad de naturalezas, y que, cuanto más alta es una naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella emana. Ahora bien, en la creación ocupan el último lugar los cuerpos inanimados, y en ellos no se dan otras emanaciones que las producidas por la acción de unos sobre otros. Así vemos que del fuego nace el fuego cuando éste altera un cuerpo extraño, convirtiéndolo a su especie y cualidad. Pero entre los cuerpos animados ocupan el lugar próximo las plantas, en las cuales la emanación ya procede de dentro, puesto que el humor interno de la planta se convierte en semilla, y ésta, confiada a la tierra, se desarrolla en planta. Y esto es ya un primer grado de vida, pues son vivientes los seres que se mueven a sí mismos para obrar, en cambio, los que no tienen movimiento interno carecen en absoluto de vida. Y un indicio de vida en las plantas es que lo que hay en ellas tiende hacia una forma determinada. No obstante, la vida de las plantas es imperfecta, porque, aunque la emanación proceda en ellas del interior, sin embargo, lo que emana, saliendo poco a poco desde dentro, acaba por convertirse en algo totalmente extrínseco. Pues el humor del árbol, saliendo primeramente de él, se convierte en flor y después en fruto, separado de la corteza del árbol, pero sujeto a él, y llegando a su madurez, se separa totalmente del árbol y, cayendo en tierra, produce por su virtud seminal otra planta. Reflexionando atentamente, se verá que el principio de esta emanación proviene del exterior, puesto que el humor interno del árbol se toma mediante las raíces de la tierra, de la cual recibe la planta su nutrición. Y hay otro grado de vida, superior al de las plantas y correspondiente al alma sensitiva, cuya propia emanación, aunque comience en el exterior, termina interiormente, y, a medida que avanza la emanación, penetra en lo más íntimo. Por ejemplo, lo sensible imprime exteriormente su forma en los sentidos externos, pasa de ellos a la imaginación y después al tesoro de la memoria. Sin embargo, en cada proceso de esta emanación, el principio y el término obedecen a cosas diversas, pues ninguna potencia sensitiva vuelve sobre sí misma. Luego, este grado de vida, es tanto más alto que el de las plantas, cuanto más íntima es la operación vital, sin embargo, no es una vida enteramente perfecta, porque la emanación pasa siempre de uno a otro. Y hay un grado supremo y perfecto de vida que corresponde al entendimiento, porque éste vuelve sobre sí mismo y puede entenderse. No obstante, en la vida intelectual hay también diversos grados. Pues, aunque el entendimiento humano pueda conocerse a sí mismo, toma, sin embargo, del exterior el punto de partida para su propio conocimiento, ya que es imposible entender sin contar con una representación sensible, como consta por lo dicho. Por eso la vida intelectual de los ángeles, cuyo entendimiento no parte de algo exterior para conocerse porque se conoce en sí mismo, es más perfecta.
A pesar de ello, su vida no alcanza la última perfección, porque, aunque la idea entendida sea en ellos totalmente intrínseca, sin embargo no es su propia sustancia, puesto que en ellos no se identifican el entender y el ser, según consta por lo dicho. Luego la última perfección de vida corresponde a Dios, en quien no se distinguen el entender y el ser, como antes se demostró, y así, es preciso que en Dios se identifique la idea entendida con su divina esencia. Y llamo idea entendida a lo que el entendimiento concibe en sí mismo sobre la cosa entendida. Idea que, en nosotros, ni se identifica con la cosa que entendemos ni con la sustancia de nuestro entendimiento, sino que es una cierta semejanza de lo entendido concebida en el entendimiento y expresada por las palabras. Por eso, la idea entendida se llama verbo interno, que es expresado por el verbo externo. Y se ve ciertamente que dicha idea no se identifica en nosotros con la cosa entendida, porque no es lo mismo entender la cosa que entender su idea, lo cual hace el entendimiento cuando vuelve sobre su operación. De aquí que unas ciencias traten de las cosas y otras de las ideas entendidas. Y que la idea entendida tampoco se identifica con nuestro entendimiento, lo vemos porque el ser de ella consiste en su intelección, en cambio, el ser de nuestro entendimiento es distinto de su propio entender. Luego, como en Dios se identifican el ser y el entender, idea entendida y el entendimiento son en él una misma cosa. Y como entendimiento y cosa entendida se identifican también en él, porque, entendiéndose así, entiende todo lo demás, según se demostró en el libro primero, resulta, pues, que en Dios, al entenderse a sí mismo, el entendimiento, la cosa que se entiende y la idea entendida son lo mismo. Considerado todo esto, podemos ahora concebir de algún modo cómo hay que entender la generación divina. Porque es evidente que no es posible concebirla al igual que la generación que se da en las cosas inanimadas, en las cuales el engendrante imprime su especie en la materia exterior. Porque es preciso, según enseña la fe, que el Hijo, engendrado por Dios, tenga verdadera deidad y sea verdadero Dios. Mas la deidad tal no es una forma inherente a la materia, ni Dios proviene de la materia, como se probó en el libro primero. Además, tampoco podemos concebir la generación divina al igual que la generación que se da en las plantas, e incluso en los animales, los cuales tienen de común con ellas la virtud de nutrirse y de reproducirse. Porque en ellos, cuando engendran un semejante en especie, se desprende algo que estaba en la planta o en el animal, lo cual queda totalmente fuera del engendrante al terminar la generación. Ahora bien, nada puede desprenderse de Dios, porque es indivisible. Pues incluso el mismo Hijo, engendrado por Dios, no está fuera del Padre, que le engendra, sino en él. Tampoco puede entenderse la generación divina a la manera de la emanación que se da en el alma sensitiva, porque Dios, para poder influir en otro, no recibe nada de agente externo, pues, de lo contrario, no sería el primer ser. Además, las operaciones del alma sensitiva se llevan a cabo mediante instrumentos corporales, y es evidente que Dios es incorpóreo. Resulta, pues, que la generación divina se ha de entender a la manera de la emanación intelectual. Y debe exponerse de este modo, consta, por lo expuesto en el primer libro, que Dios se entiende a sí mismo. Mas lo entendido, en cuanto tal, debe estar en quien lo entiende, porque entender es aprender una cosa con el entendimiento. Por eso, incluso nuestro entendimiento, al entenderse, está en sí mismo, no sólo como identificado con su esencia, sino también como aprendido. Luego es preciso que Dios esté en sí mismo como está lo entendido en el inteligente. Pero lo entendido en el inteligente es la idea, o verbo. Luego en Dios, al entenderse a sí mismo, está el verbo de Dios, como Dios entendido, tal como la idea de piedra, que está en el entendimiento, es la piedra entendida. Por esta razón se dice, el verbo estaba en Dios. Mas, como el entendimiento divino no pasa de la potencia al acto, sino que está siempre en acto, según se probó en el libro primero, será absolutamente necesario que Dios se haya entendido siempre. Y, por el hecho de entenderse, es necesario que su verbo esté en él, como se demostró. Luego es necesario que el verbo haya existido siempre en Dios. Por tanto, su verbo es coeterno con Dios y no le sobrevino en el tiempo, tal como a nuestro entendimiento le sobreviene el verbo concebido interiormente, que es la idea entendida. Por esto se dice en San Juan, al principio era el verbo. Y como el entendimiento divino no solo está siempre en acto, sino que es también el mismo acto puro, según se probó en el libro primero, es preciso que la sustancia del entendimiento divino sea su mismo entender, que es el acto del entendimiento. Es así que el ser del verbo concebido interiormente, o de la idea entendida, es su propio entenderse. Luego el ser del verbo divino y el del entendimiento divino se identifican, y en consecuencia,
también el ser del mismo Dios, que es su entender. Ahora bien, el ser de Dios es su propia esencia o naturaleza, la cual es el mismo Dios, como se probó en el libro primero. Luego el verbo de Dios es el ser divino, y la esencia de Dios, y el mismo Dios verdadero. En cambio, con el verbo del entendimiento humano no sucede lo mismo, porque, cuando nuestro entendimiento se entiende a sí mismo, su ser y su entender no se identifican, ya que la sustancia del entendimiento era inteligente en potencia antes de entender en acto. De esto se sigue que el ser de la idea entendida y el del entendimiento son distintos, ya que el de la idea entendida es su misma intelección. Por eso es preciso que el verbo interiormente concebido por el hombre que se entiende a sí mismo no sea un hombre verdadero, con el ser natural de hombre, sino solamente un hombre entendido, como una semejanza del hombre verdadero aprehendida por el entendimiento. Sin embargo, el verbo de Dios, puesto que es Dios entendido, es verdadero Dios, teniendo naturalmente ser divino, porque, según dijimos, el ser natural de Dios y su entender se identifican. Por esto se dice, el verbo era Dios. Lo cual, como se dice en absoluto, demuestra que se ha de entender que el verbo de Dios es verdadero Dios. Sin embargo, el verbo del hombre no puede llamarse simple y absolutamente hombre, sino en cierto sentido, es decir, hombre entendido. De ahí que esta afirmación sería falsa, el hombre es el verbo, sin embargo, podría ser verdadera esta, el hombre entendido es el verbo. Luego, cuando se dice, el verbo era Dios, se demuestra que el verbo divino no solo es la idea entendida, como nuestro verbo, sino también que es una cosa que existe y subsiste en la naturaleza. Porque el Dios verdadero es una cosa subsistente, pues es por excelencia el ser por sí. Sin embargo, en el verbo no está la naturaleza de Dios como si fuera específicamente una y numéricamente diferente, pues el verbo posee la naturaleza divina tal como el entender de Dios es su mismo ser, según se dijo. Ahora bien, si el entender se identifica con el ser divino, resultará que el verbo tiene la misma naturaleza divina, idéntica no solo específicamente, sino también numéricamente. Además, la naturaleza que es una específicamente no se divide en muchas numéricamente si no es por la materia. Es así que la naturaleza divina es totalmente inmaterial. Luego es imposible que la naturaleza divina sea una en especie y diferente en número. Por tanto, el verbo de Dios coincide con Dios en una naturaleza numéricamente idéntica. Y por esto el verbo de Dios y Dios, del cual es verbo, no son dos dioses, sino uno solo. Pues sí, en nosotros, dos que tienen la naturaleza humana son dos hombres, es porque la naturaleza humana se divide numéricamente en dos. Pero en el libro primero demostramos que lo que esté dividido en las criaturas, en Dios es absolutamente uno, por ejemplo, en las criaturas se distinguen la esencia y la existencia, y en algunas también es distinto lo que subsiste en su esencia y su esencia o naturaleza, por ejemplo, este hombre no es su humanidad ni su ser, sin embargo, Dios es su esencia y su existencia. Y, aunque todas estas cosas se unifiquen ciertísimamente en Dios, no obstante, en él está cuanto pertenece al concepto de subsistente o de esencia o de su misma existencia, pues a él le conviene el no estar en otro, en cuanto que es subsistente, el ser algo, en cuanto que es esencia, y el estar en acto, en cuanto que es su mismo existir. Luego, como en Dios se identifican el sujeto que entiende, el entender y la idea entendida, que es su verbo, es preciso que con muchísima verdad esté en Dios lo que pertenece a los conceptos de inteligente, de entender y de idea entendida o verbo. Ahora bien, al verbo interior, que es la idea entendida, le corresponde naturalmente el proceder del inteligente conforme a su entender, pues es como el término de la operación intelectual, porque el entendimiento, entendiendo, concibe y forma la idea, o razón entendida, que es el verbo interior. Luego, es necesario que de Dios proceda su verbo en conformidad con su propio entender. Por tanto, el verbo de Dios es, comparado con Dios inteligente, del cual es verbo, como el término respecto de su principio, lo cual pertenece a la naturaleza de todo verbo. En consecuencia, como en Dios son una sola cosa esencialmente el inteligente, el entender y la idea entendida o verbo, y por eso es necesario que cada una de esas cosas sea Dios, solo queda lugar para una distinción de relación, según la cual el verbo es término respecto de quien lo concibe. De aquí viene que el evangelista, como dijese el verbo era Dios, con el fin de que no se creyera que no cabía distinción alguna entre el verbo y Dios, quien pronuncia o concibe el verbo, añadió, él estaba al principio en Dios, como si dijera, este verbo, que dijera Dios, es distinto de algún modo de Dios, que lo pronuncia, para que pudiera afirmarse que estaba en Dios. El verbo pues, concebido interiormente, es cierta explicación y semejanza de la cosa entendida. Ahora bien,
la semejanza de algo que existe en otro tiene, o el carácter de ejemplar, si se considera como principio, o más bien el de imagen, si se considera respecto de aquello que representa como con relación al principio. Podemos ver claramente un ejemplo de ambas cosas en nuestro entendimiento. En efecto, como la imagen de la obra, que existe en la mente del artífice, es el principio de la operación con que se lleva a cabo dicha obra, se compara con ella como el ejemplar con lo ejemplarizado. Sin embargo, la imagen de una cosa natural concebida en nuestro entendimiento, comparada con la cosa que representa, es como el término comparado con su principio, pues nuestro entendimiento empieza por los sentidos, los cuales son impresionados por las cosas naturales. Pero como Dios, al entenderse, se entiende a sí mismo y a todas las cosas, según se demostró en el libro primero, su entender es el principio de las cosas entendidas por él, puesto que son causadas por su entendimiento y voluntad, pero, respecto al inteligible que es él mismo, es como el término comparado con su principio, pues este inteligible se identifica con el entendimiento que entiende, del cual es una emanación el verbo concebido. Luego es necesario que el verbo de Dios sea respecto de las demás cosas entendidas como el ejemplar, y respecto a Dios, como su imagen. Por eso se dice del verbo de Dios que es la imagen de Dios invisible. Mas hay una diferencia entre el entendimiento y el sentido, pues el sentido aprehende la cosa en cuanto a sus accidentes exteriores, que son el color, el sabor, la cantidad, etc. En cambio, el entendimiento penetra en el interior de ella. Y como todo conocimiento se completa atendiendo a la semejanza que hay entre el que conoce y lo conocido, es preciso que en el sentido haya una semejanza de la cosa sensible en cuanto a los accidentes de la misma y que en el entendimiento haya una semejanza de la cosa entendida en cuanto a la esencia de ésta. Por tanto, el verbo concebido en el entendimiento es la imagen o el ejemplar de la sustancia de la cosa entendida. Luego, siendo el verbo de Dios la imagen de Dios, según se ha demostrado, es preciso que sea la imagen de Dios en cuanto a la esencia divina. Por eso dice el apóstol que es la imagen de la sustancia de Dios. Pero la imagen de una cosa cualquiera es doble, porque hay alguna imagen que no coincide en naturaleza con aquello que representa, bien sea su imagen en cuanto a los accidentes exteriores como la imagen de bronce es la imagen de un hombre, pero no es hombre, o bien sea su imagen en cuanto a la sustancia de la cosa, pues la idea de hombre, que está en el entendimiento, no es el hombre, porque, según dice el filósofo, la piedra no está en el alma, sino la representación de la piedra. Sin embargo, la imagen que tiene la misma naturaleza que aquello que representa es como el Hijo del Rey, en quien aparece la imagen del Padre, y es de la misma naturaleza que él. Sí, pues, se demostró que el verbo de Dios es la imagen de quien lo pronuncia en cuanto a su misma esencia, y que comunica en naturaleza con quien lo pronuncia, síguese que el verbo es no solo imagen, sino también hijo. Porque, tratándose de vivientes, es imposible que quien es imagen de alguien y tiene su misma naturaleza no pueda llamarse hijo, pues lo que procede de un viviente, reproduciendo su especie, dícese hijo suyo. Por esto se dice en el Salmo, el Señor me dijo, tú eres mi hijo. Se ha de tener también en cuenta que, como en cualquier naturaleza la procedencia del Hijo respecto del Padre es natural, es preciso que el verbo de Dios, por el hecho de llamarse Hijo de Dios, proceda naturalmente del Padre. Y esto está en consonancia con lo ya dicho, sirviéndonos de claro ejemplo lo que sucede en nuestro entendimiento. Pues nuestro entendimiento conoce algunas cosas naturalmente, por ejemplo, los primeros principios de lo inteligible, cuyos conceptos inteligibles que se llaman verbos internos existen en él, y de él proceden naturalmente. Hay, además, algunos inteligibles que el entendimiento no conoce naturalmente, sino por medio del raciocinio, cuyos conceptos no están en nuestro entendimiento naturalmente, sino que los adquiere trabajosamente. Pero es manifiesto que Dios se entiende naturalmente. Como existe también naturalmente, pues su entender es su ser, según probamos en el libro primero. Luego el verbo de Dios, que se entiende a sí mismo, procede naturalmente de él. Y, como el verbo de Dios es de la misma naturaleza que Dios, que lo pronuncia, y es su imagen, resulta que este proceso natural se realiza de modo semejante a aquel en que se da la procedencia con identidad de naturaleza. Ahora bien, lo esencial de la verdadera generación en los seres vivientes, es que el engendrado proceda del engendrante como imagen suya, y teniendo la misma naturaleza. Luego el verbo de Dios es verdaderamente engendrado por Dios, que lo profiere, y su procedencia puede llamarse generación o nacimiento. Por eso se dice en el Salmo, hoy te he engendrado yo, o sea, en la eternidad, que siempre es presente, y no incluye la razón de pasado o de futuro. Esto demuestra la falsedad de lo que dijeron los arrianos, que el Padre por su voluntad engendró al Hijo. Pues lo que se realiza por voluntad no es natural.
También hay que tener en cuenta que lo engendrado, mientras permanece en el engendrante, se dice que está concebido. Pero el Verbo de Dios es de tal manera engendrado por él, que permanece inseparablemente en Dios, como consta por lo dicho. Luego, con razón se puede llamar al Verbo de Dios concebido por Dios. Por eso, la sabiduría divina dice, antes que los abismos ya era concebido yo. Sin embargo, hay una diferencia entre la concepción del Verbo de Dios y la material que se da en los animales que nos rodean. Pues la prole, mientras está concebida y encerrada en el útero, carece de la última perfección para subsistir por sí misma, como distinta del engendrante en cuanto al lugar. Por eso, en la generación corporal de los animales, es preciso distinguir entre concepción de la prole engendrada, y parto, mediante el cual también se separa localmente la prole del engendrante, saliendo de su útero. Sin embargo, el Verbo de Dios, estando en el mismo Dios, que lo profiere, es perfecto subsistiendo en sí mismo y distinto del Dios que lo profiere, pues en este caso no cabe la distinción local, sino que se distinguen por la sola relación, como se ha dicho. Luego en la generación del Verbo de Dios se identifican la concepción y el parto. Y por esto, después que por boca de la sabiduría se dijo, ya era concebido yo, casi inmediatamente se añade, antes que los montes yo era dada a luz. Mas como la concepción y el parto de los seres corpóreos suponen movimiento, es necesario que en ellos haya sucesión, siendo el término de la concepción la estancia de lo concebido en quien lo concibe, y siendo, por el contrario, el término del parto el existir del parido, como distinto de quien lo pare. Luego, es necesario que en las cosas corpóreas lo que se concibe aún no exista, y lo que se da a luz, en el dar a luz no se distinga de quien lo da a luz. Pero la concepción y el parto del verbo inteligible no es con movimiento ni con sucesión, por eso, al mismo tiempo que es concebido, existe, y, al mismo tiempo que es dado luz, es distinto, así como lo que es iluminado, al mismo tiempo que se le ilumina, queda iluminado, porque en la iluminación no hay sucesión alguna. Y si esto se encuentra en nuestro verbo inteligible, mucho más compete al verbo de Dios, no solo porque es la suya una concepción y un parto inteligible, sino porque ambas cosas existen en la eternidad, en la cual no puede haber ni antes ni después. De aquí viene que, después de haber dicho por boca de la sabiduría, antes que los collados yo era dada luz, con el fin de que no se entienda que, mientras no era dada luz, no existía, se añadiese, cuando fundó los cielos, allí estaba yo. De modo que, así como en la generación carnal de los animales primero se concibe algo, después es dado luz, y, por último, quédase lo engendrado por conveniencia propia con el parturiente, como consociado con él, pero distinto de él, así también en la generación divina se han de suponer estas cosas, pero como existiendo simultáneamente, pues el verbo de Dios es simultáneamente concebido, dado a luz y presente. Y como lo que se da a luz procede del seno, así como se llama parto a la generación del verbo de Dios, para insinuar su perfecta distinción del engendrante, por la misma razón se la llama generación del seno, según aquello del Salmo, en mi seno te he engendrado antes que el lucero. Pero como entre el verbo y quien lo profiere no se da una distinción tal que impida que esté en quien lo profiere, según se ve por lo dicho, así como, para insinuar la distinción del verbo, se dice que es dado luz o que es engendrado del seno, así también, para demostrar que tal distinción no excluye que el verbo esté en quien lo profiere, se dice que está en el seno del Padre. Mas hay que tener en cuenta que la generación carnal de los animales se lleva a cabo por una virtud activa y otra pasiva. Por la activa, alguien se llama padre, y por la pasiva, alguien se llama madre. Y por eso algunos requisitos de la generación se aplican al padre y otros a la madre, pues el dar la naturaleza y la especie de la prole compete al padre, mas el concebir y dar a luz compete a la madre, como paciente y recipiente. Ahora bien, como la procedencia del verbo se da cuando Dios se entiende a sí mismo, y el divino entender obedece a una virtud, no pasiva, sino cuasi activa, porque el entendimiento de Dios está solamente en acto y no en potencia, síguese que en la generación del verbo de Dios no cabe el concepto de madre, sino solo el de padre. Lo que se atribuye separadamente al padre y a la madre en la generación carnal, atribúyenlo totalmente las sagradas escrituras al padre en la generación del verbo. Pues se dice que el padre da la vida al hijo y que lo concibe y da a luz. Capítulo 13. No hay más que un hijo en la divinidad. Puesto que Dios, entendiéndose a sí mismo, entiende todas las demás cosas, según se ha demostrado en el primer libro, y se entiende a sí mismo con una simple y única intuición, porque su entender es su ser, necesariamente el verbo de Dios es solamente uno. Mas, como en la divinidad son una misma cosa la generación del Hijo y la concepción del verbo, síguese que en la divinidad hay una sola generación y un solo Hijo engendrado por el Padre. De aquí que San Juan diga,
lo hemos visto como unigénito del Padre, y también, el unigénito que está en el seno del Padre, ese nos ha dado a conocer a Dios. Capítulo 15. Existencia del Espíritu Santo en la divinidad. Mas la autoridad de las divinas escrituras no solo nos declara la existencia del Padre y del Hijo en la divinidad, sino que connumera con estos dos al Espíritu Santo. En efecto, dice el Señor, id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y San Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Hace también mención la Sagrada Escritura de cierta procedencia de este Espíritu Santo, porque dice San Juan, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Capítulo 17. El Espíritu Santo es verdadero Dios. Sin embargo, con testimonios evidentes de la Escritura se demuestra que el Espíritu Santo es Dios. En efecto, ningún templo se consagra sino a Dios, y por esto se dice en un salmo, Dios está, en su templo santo. Ahora bien, al Espíritu Santo se le consagra un templo, porque dice el apóstol, ¿no sabéis que vuestros miembros son templo del Espíritu Santo? Luego el Espíritu Santo es Dios. Y señaladamente por ser nuestros miembros, que llama templo del Espíritu Santo, miembros de Cristo, pues antes había dicho, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pero siendo Cristo verdadero Dios, como consta por lo dicho, habría inconveniente en que los miembros de Cristo fueran templo del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no fuera Dios. Los santos solo dan culto de latría al verdadero Dios, pues se dice en el Deuteronomio, temerás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Pero los santos sirven al Espíritu Santo, porque dice el apóstol, la circuncisión somos nosotros, los que servimos al Espíritu Dios. Y, aunque en algunos libros se lea, los que servimos en el Espíritu de Dios, no obstante, en los libros griegos y en los latinos más antiguos se lee, los que servimos al Espíritu Dios. Y del mismo griego se deduce que esto se ha de atribuir al culto de latría, que solo es debido a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es verdadero Dios, al cual se debe culto de latría. El santificar a los hombres es obra exclusiva de Dios, pues se dice en el Levítico, yo, Yahvé, que os santifico. Mas quien santifica es el Espíritu Santo, porque dice el apóstol, habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Además, a nosotros nos ha elegido Dios desde el principio para hacernos salvos por la santificación del Espíritu y la fe verdadera. Luego el Espíritu Santo ha de ser Dios. Capítulo 19. ¿Cómo hay que entender lo que se dice del Espíritu Santo? Instruidos por los testimonios de las Santas Escrituras, defendemos firmemente que el Espíritu Santo es Dios verdadero, subsistente y distinto personalmente del Padre y del Hijo. Mas es necesario considerar de qué manera se haya de tomar esta verdad en toda ocasión, para defenderla de los ataques de los infieles. Para cuya evidencia es preciso decir de antemano que en cualquier naturaleza intelectual necesariamente se ha de encontrar una voluntad. Porque el entendimiento se convierte en acto por una forma inteligible en cuanto entiende, como una cosa natural se convierte en el ser natural por su forma propia. Mas una cosa natural, por la forma que la constituye en su especie, está inclinada a las operaciones propias y al fin propio, que consigue por las operaciones, pues tal como es una cosa, así es su obrar, y tiende a lo que le conviene. De aquí que sea necesario también que de la forma inteligible se siga en el inteligente la inclinación a las operaciones propias y al propio fin. Esta inclinación es la voluntad en la naturaleza intelectual, la cual es el principio de las operaciones que hay en nosotros, con las cuales el ser inteligente obra por un fin, pues el fin y el bien son el objeto de la voluntad. Por consiguiente, en todo ser inteligente necesariamente ha de haber también voluntad. Pero, aun cuando a la voluntad pertenecen muchos actos, como el desear, el gozarse, el odiar y semejantes, no obstante, el amor es el único principio y la raíz común de todos. Lo cual puede probarse por lo que sigue. En efecto, como se ha dicho, la voluntad es para las cosas intelectuales lo que la inclinación natural para las cosas naturales, inclinación que también se llama apetito natural. Sin embargo, la inclinación natural nace de tener la cosa natural afinidad y conveniencia según la forma, que dijimos ser principio de la inclinación, con aquello a que se dirige, como lo tiene lo pesado respecto al lugar inferior. Así también, toda inclinación de la voluntad nace de la aprehensión de algo conveniente o atrayente por la forma inteligible. Y como sentir afición a una cosa, en cuanto tal, es amarla, síguese que toda inclinación de la voluntad, como también del apetito sensitivo, tiene su origen en el amor. Porque,
por el hecho de amar una cosa, la deseamos si está ausente, y nos gozamos si está presente, y nos entristecemos cuando nos la impiden, y odiamos cuando nos apartan de ella, y nos encolerizamos contra ello. De este modo, pues, lo que se ama no solo está en el entendimiento del amante, sino también en su voluntad, más de distinta manera en uno y en otra. En efecto, en el entendimiento está según su semejanza específica, pero en la voluntad del que ama está como el término del movimiento en el principio motor proporcionado por la conveniencia y conformidad que guarda con él. Como el fuego, en cierto modo, está en el lugar superior por razón de su ligereza, según la cual está en conformidad y conveniencia con tal lugar, en cambio, el fuego producido está en el fuego que lo ha producido por la semejanza de su forma. Por lo tanto, como se ha demostrado que en toda naturaleza intelectual hay voluntad, y Dios es inteligente, como se probó en el libro primero, necesariamente ha de haber voluntad en él, no en el sentido de que la voluntad de Dios sea efectivamente algo sobreañadido a su esencia, como tampoco lo es su entendimiento, según se demostró, sino que la voluntad de Dios es su misma sustancia. Y, siendo el entendimiento de Dios su sustancia también, síguese que en Dios sean una sola cosa el entendimiento y la voluntad. Ahora bien, ¿cómo es posible que lo que en los demás seres son varias cosas, sea en Dios una sola cosa? Puede ponerse en claro por lo dicho en el libro 1. Y como se demostró en el libro 1 que la operación de Dios es su misma esencia, y la esencia de Dios es su voluntad, síguese que en Dios no hay voluntad como potencia o como hábito, sino solo como acto. Ya se ha demostrado que todo acto de la voluntad radica en el amor. Luego en Dios ha de haber amor necesariamente. Y como, según se demostró en el libro 1, el objeto propio de la voluntad divina es su bondad, es preciso que Dios primera y principalmente ame su bondad y se ame a sí mismo. Ahora bien, habiéndose demostrado que lo amado ha de estar necesariamente en la voluntad del amante de alguna manera, y que Dios se ama a sí mismo, indefectiblemente Dios estará en su voluntad como lo amado en el amante. Pero el amado está en el amante según el modo de ser amado, y como el amar es un cierto querer y el querer de Dios es su esencia, como también su voluntad es su esencia, por consiguiente, el ser de Dios en su voluntad, tomado como amor, no es un ser accidental como en nosotros, sino esencial. Por lo tanto, Dios, considerado como existente en su voluntad, necesariamente ha de ser verdadera y sustancialmente Dios. Por otra parte, el que algo esté en la voluntad como el amado en el amante, dice relación a la concepción por la que es concebido intelectualmente y a la cosa misma, cuya concepción intelectual se llama verbo, pues si una cosa no fuera conocida de algún modo, no sería amada, y no solo es amado el conocimiento de la cosa amada, sino también ella por razón de su natural bondad. Es preciso, por consiguiente, que el amor por el que Dios está en la voluntad divina, como el amado en el amante, proceda del verbo de Dios y del Dios de quien es el verbo. Ahora bien, habiéndose demostrado que lo amado no está en el amante según la semejanza específica, como está lo entendido en el que entiende, y que todo lo que procede de otro como engendrado, procede del que lo engendra según la semejanza específica, resulta que la procedencia de una cosa que ha de estar en la voluntad, como el amado en el amante, no es a modo de generación, como lo es, en cambio, la procedencia de una cosa que ha de estar en el entendimiento, según se demostró antes. En conclusión, el Dios procedente como amor no procede como engendrado ni, por consiguiente, puede ser llamado hijo. Y como lo amado existe en la voluntad como inclinando, y en cierto modo, impeliendo intrínsecamente al amante hacia la cosa amada, y el impulso desde lo interior de un ser vivo pertenece al espíritu, conviene al Dios que procede como amor llamarse espíritu, como si fuera cierta aspiración. De aquí es que el apóstol atribuye al espíritu y al amor cierto impulso, pues dice a los romanos, los que son movidos por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y a los corintios, la caridad de Cristo nos impele. Y como todo movimiento intelectual se denomina por el término, y el amor con que Dios se ama es el ya dicho, convenientemente se llama Espíritu Santo al Dios que procede por amor, pues suele llamarse santo todo lo que pertenece a Dios. Capítulo 26. En Dios no hay más que tres personas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. De todo lo cual es preciso colegir que en la naturaleza divina subsisten tres personas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y que estas tres son un solo Dios, distintas solamente por sus mutuas relaciones. Pues el Padre se distingue del Hijo por la relación de paternidad y por la carencia de origen, el Hijo se distingue del Padre por la relación de filiación, el Padre y el Hijo se distinguen del Espíritu Santo por la aspiración, por decirlo así, y el Espíritu Santo se distingue del Hijo por la procesión de amor con que procede de ambos. Y fuera de estas tres personas no puede ponerse una cuarta en la naturaleza divina. En efecto, las personas divinas, por convenir en la esencia,
no pueden distinguirse si no es por relación de origen, según dijimos antes. Fe así que estas relaciones de origen conviene considerarlas, no según una procesión que tienda a lo exterior, pues, así, el que procede no sería coesencial a su principio, sino que es preciso que permaneciera en lo interior. Pero que algo proceda, permaneciendo dentro de su principio, sucede solamente en la operación del entendimiento y de la voluntad, según se ve por lo dicho. Por lo cual las personas divinas no pueden multiplicarse sino según lo exija la procesión del entendimiento y de la voluntad en Dios. Pero no es posible que en Dios haya más que una procesión según el entendimiento, puesto que su entender es uno y simple y perfecto, ya que, entendiéndose, entiende todas las demás cosas, y así no puede haber en Dios más que una procesión del Verbo. E igualmente es preciso que la procesión de amor sea una sola, porque también el querer divino es uno y simple, puesto que amando se ama todo lo demás. No es, pues, posible que haya en Dios más de dos personas que procedan, una por vía de entendimiento, como el Verbo, es decir, el Hijo, otra por vía de amor, sea el Espíritu Santo. Es también una sola la persona que no procede, es decir, el Padre. Por lo tanto, en la divinidad solamente puede haber tres personas. Además, si las personas divinas se distinguen según la procesión y el modo de la persona, en cuanto a la procesión, no puede ser sino triple, a saber, o que sea absolutamente no procedente, y es el Padre, o procedente del no procedente, y es el Hijo, o procede del procedente, y es el Espíritu Santo. Es imposible, en consecuencia, que haya más de tres personas. Porque, aunque en los demás vivientes puedan multiplicarse las relaciones de origen, como por ejemplo, hay en la naturaleza humana muchos padres y muchos hijos, esto es completamente imposible en la naturaleza divina. Porque la filiación, por ser en una naturaleza de una sola especie, no puede multiplicarse sino por parte de la materia o sujeto, según ocurre con las demás formas. Por lo cual, como quiera que en Dios no hay materia o sujeto, y las mismas relaciones son subsistentes, según dijimos antes, es imposible que en Dios haya muchas filiaciones. Y la misma razón vale para lo demás. Por tanto, en Dios solo hay tres personas. Y si alguien objeta diciendo que el Hijo, por ser perfecto Dios, tiene virtud intelectiva perfecta y así puede producir verbo, e igualmente, por tener el Espíritu Santo bondad infinita, que es principio de comunicación, puede comunicar la naturaleza divina a otra persona divina, debe considerar que el Hijo es Dios como engendrado, mas no como engendrante, por tanto, en él está la virtud intelectiva como está en quien procede como verbo, pero no como en quien produce verbo. E igualmente, por ser el Espíritu Santo Dios como quien procede, en él está la bondad infinita como está en la persona que la recibe, mas no como está en quien comunica a otra la bondad infinita. Pues sólo se distinguen entre sí por las relaciones, según consta por lo dicho. Luego, en el Hijo está toda la plenitud de la divinidad, y en igual medida como está en el Padre, pero con relación de natividad, así como en el Padre está con relación de generación activa. Por lo cual, si la relación del Padre se atribuyera al Hijo, desaparecería toda distinción. Y lo mismo hay que decir del Espíritu Santo. Y de esta Trinidad podemos ver cierta semejanza en el entendimiento humano. Porque el mismo entendimiento, en cuanto que se entiende en acto, concibe en sí mismo su verbo, que no es otra cosa más que la misma intención inteligible de la mente, llamada también mente entendida, existente en ella. La cual, por amarse también a sí misma, se produce a sí misma en la voluntad como objeto amado. Pero no procede más allá dentro de sí, sino que se encierra en un círculo, cuando por amor vuelve a la misma sustancia de la que había empezado a proceder mediante la intención entendida, habiendo, sin embargo, procesión hacia los efectos exteriores cuando por amor de sí tiende a hacer algo. Y así hallamos tres cosas en la mente misma, que es principio de la procesión en cuanto que permanece en su naturaleza, la mente concebida en el entendimiento, y la mente amada en la voluntad. Sin embargo, estas tres cosas no son una sola naturaleza, porque el entender de la mente no es su ser, como tampoco su querer es su ser o su entender. Y, por lo mismo, ni la mente entendida ni la mente amada son personas, puesto que no son subsistentes. Y tampoco es persona la mente misma, en cuanto que permanece en su naturaleza, por no ser un todo subsistente, sino parte de un subsistente, a saber, el hombre. Luego en nuestra mente se halla una semejanza de la Trinidad divina en cuanto a la procesión, que repite la Trinidad, pues por lo dicho se ve que en la naturaleza divina hay Dios ingénito, que es principio de toda procesión divina, es decir, el Padre, y Dios engendrado, como verbo concebido en el entendimiento, a saber, el Hijo, y Dios que procede como amor, es decir, el Espíritu Santo, y fuera de estas no hay dentro de la naturaleza divina ninguna otra procesión,
sino la que tiende a los efectos exteriores. No obstante, nuestra mente falla en la representación de la Trinidad en que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma naturaleza, y cada uno de ellos es persona perfecta, ya que el entender y querer de Dios son su mismo ser divino, según se ha demostrado. Por lo cual, la semejanza de Dios se ve en el hombre como se ve en la semejanza de Hércules en la piedra, en cuanto a la representación de la forma, no en cuanto a la conveniencia de naturaleza. Por esto se dice también que en la mente del hombre está la imagen de Dios, según aquello, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También en las demás cosas hallamos cierta semejanza de la Trinidad, en cuanto que toda cosa es una en su sustancia, y es formada por cierta especie y tiene algún orden. Ahora bien, es evidente por lo dicho que la concepción del entendimiento en el ser inteligible es como la información de la especie en el ser natural, y el amor es como la tendencia o el orden en la cosa natural. Por lo tanto, también las especies de las cosas naturales representan remotamente al Hijo, y el orden, al Espíritu Santo. Y por eso, en razón de esta remota y oscura representación en las cosas irracionales, se dice que hay en ellas un vestigio de la Trinidad, pero no una imagen, según aquello, ¿acaso comprenderás los vestigios de Dios? Y baste con lo dicho hasta el presente acerca de la Trinidad Divina. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.